¿Qué sucede cuando alguien que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios cae en la tentación y en el pecado? ¿Cómo puede alguien que tuvo la bendición y favor de Dios usar su poder para causar dolor y sufrimiento? Esta es la historia de David, el rey que lo tenía todo, pero cuya vida fue marcada por sus decisiones que le costaron muy caro. Todo comenzó con un joven pastor, un muchacho sencillo, de familia humilde, sin fama ni riquezas. Pero David tenía algo especial, una fe inquebrantable. No temía enfrentar a los leones y osos que amenazaban a sus ovejas, y, mucho menos, al gigante Goliat. Con solo una honda y unas piedras, se enfrentó a lo que nadie se atrevía, convirtiéndose en un héroe para su pueblo y demostrando que su valentía venía de su confianza en Dios. Sin embargo, nadie imaginaba que dentro de aquel pastor existía una batalla mayor que ninguna otra, la lucha contra sí mismo. Y es que, mientras más alto subía David, mayores eran los desafíos y las tentaciones que enfrentaría. Con el tiempo, David fue ungido como rey, un hombre poderoso y respetado. Su valentía en las batallas y su amor por su pueblo hicieron que su fama creciera. Pero también empezaron a aparecer las primeras señales de debilidad. David se casó con varias mujeres, se dejó llevar por el poder y la autoridad. Aun siendo un hombre de fe, comenzó a ceder poco a poco a sus deseos, sin darse cuenta de que su propia alma empezaba a tambalearse. Todo cambió una tarde, cuando David vio a Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales, bañándose. David fue consumido por el deseo, y sin importar las consecuencias, la hizo llamar a su palacio. Cedió a la tentación y pasó la noche con ella, a pesar de que sabía que estaba casada. Esta decisión marcaría el principio de su caída, pero el pecado de David no se detuvo ahí. Cuando descubrió que Betsabé estaba embarazada, decidió tomar medidas drásticas. Mandó llamar a Urías y trató de encubrir su falta. Le pidió que volviera a casa y estuviera con su esposa, pero Urías, fiel a ver a su misión y a su rey, se negó, prefiriendo quedarse con sus compañeros de batalla. Al ver que Urías no cumpliría su plan, David tomó una decisión oscura y cruel. Envió una orden secreta al comandante de su ejército, Joab, diciéndole que pusiera a Urías al frente de la batalla, en la posición más peligrosa, y que luego lo abandonara para que fuera abatido. Así, Urías cayó en la batalla, sin saber que había sido traicionado por su propio rey. Este acto, de quitarle la vida a un hombre justo y leal, marcaría el pecado más grave de David. Pensó que había escondido su falta, pero Dios lo había visto todo, y la ira de Dios comenzó a desatarse sobre él. Dios envió al profeta Natán a confrontar a David, y con una parábola le mostró la gravedad de su pecado. Natán le dijo que, aunque Dios le había dado todo, él había elegido quitarle la única cosa valiosa a otro hombre. David, lleno de vergüenza y arrepentimiento, confesó su pecado. Pero las consecuencias no se hicieron esperar. Dios le perdonó, pero le advirtió que el precio de sus decisiones sería alto. El hijo que tuvo con Betsabé enfermó gravemente, y a pesar de las súplicas y ayunos de David, el niño murió. Este fue solo el comienzo de las tragedias que marcarían su vida y su familia. Los problemas no terminaron ahí. Uno de sus hijos, Amnón, abusó de su hermana Tamar, y Absalón, otro de los hijos de David, se llenó de odio y venganza. Absalón mató a Amnón y luego se rebeló contra su propio padre, levantando un ejército en su contra y forzando a David a huir de Jerusalén. El rey que una vez fue amado y respetado, ahora vivía en el exilio, perseguido y traicionado por su propio hijo. David experimentó un dolor indescriptible, viendo cómo sus propios hijos se enfrentaban entre sí y sufrían las consecuencias de sus propios errores. Fue un hombre que vivió en carne propia las consecuencias de su pecado y vio a su familia fracturarse y sufrir por sus decisiones. A pesar de todo, David nunca dejó de buscar a Dios. Con un corazón roto,
reconoció sus errores y se humilló ante el Señor. Sus oraciones y salmos reflejan su arrepentimiento y su fe en la misericordia divina. A través de sus lágrimas, encontró refugio y paz en Dios, y aprendió que, aunque sus acciones tenían consecuencias, la misericordia de Dios era infinita. David no fue un hombre perfecto, fue un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Cometió errores, cayó en tentaciones y sufrió las consecuencias de sus actos. Pero su historia es también un recordatorio de que en Dios siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay redención, si estamos dispuestos a arrepentirnos y a volver a sus brazos. Quizás tú también hayas cometido errores que te pesan, pero la historia de David nos recuerda que en Dios siempre hay esperanza. No somos definidos por nuestras caídas, sino por nuestra disposición a levantarnos y buscar su perdón. ¿Has encontrado tú también ese refugio? Comenta Fe y Redención si crees en las segundas oportunidades. Dale like, suscríbete y comparte esta historia para que otros recuerden que, en Dios, siempre hay esperanza. La historia de David nos recuerda que todos somos imperfectos, pero en Dios siempre hay redención.